Hola. Hoy el libro de los recuerdos de Ana María Yua, una novela de inmigrantes de principios del siglo XX y de toda la familia y la generación que vino luego, ya instalada aquí en Argentina, con costumbres argentinas y con otras costumbres que vinieron de Europa. Es una historia muy interesante en la que nos podemos identificar muchos y muchas y tiene la particularidad de tener varias versiones sobre los hechos y sobre lo que está escrito en un libro que rememora o que recolecta justamente una historia que comenzó en Polonia y continuó aquí en la Argentina. El libro de los recuerdos como América, pero no tanto. El abuelo estaba flaco cuando cruzó el mar. Estaba flaco y era muy joven, y todavía no era el abuelo cuando dejó Tomaquevo para cruzar el mar. El abuelo no quería venir aquí. Nadie quería venir aquí. Esto no era exactamente América. Era apenas una América de segunda. Peligros acechaban a las mujeres. Aquí a las mujeres las ponían a trabajar de putas. Pero la abuela no trabajó de puta, sino de vainillera. Aquí entonces los hombres usaban grandes pañuelos blancos bordados en punto vainilla. Pañuelos de los que se ponen en el bolsillo, pañuelos bordados en punto a vainilla para sonarse la nariz. Pañuelos grandes de los que se llevan al cuello, pañuelos de los que se llamaban lengues. El abuelo no sufrió persecuciones. El abuelo quería hacer la América, pero no esta América, sino la otra, la de verdad, la del norte. Era aprendiz de sastre y estaba siempre bien vestido, con esos grandes blusones de cuello cerrado y pantalones tipo bombacha, abotonados en los tobillos, ropa de tela gruesa y buen corte, estilo cosaco de ballet ruso. Así andaba el abuelo por Polonia, donde siempre hacía mucho frío y no se comía más que papa. También era desertor. Papa los lunes, papa los martes, papa los miércoles, papa los jueves, papa los viernes, pero el sábado era otra cosa. Se comía el sábado tortilla de papa. Hubiera sido lógico suponer entonces que el abuelo odiaría la papa, pero que nunca más en esta América llena de carne se vería obligado a comer papa. Y sin embargo, la papa era su plato preferido. Los sábados, tortilla de papa. ¿De qué ejército era desertor el abuelo? ¿Quién sabe? En Polonia estaba lleno de ejércitos. Estaba el ejército del zar y después el ejército rojo y el ejército polaco y las milicias de nacionalistas polacos y los polacos que apoyaban al ejército rojo y también estaba el ejército alemán y todos iban y venían y peleaban entre ellos. Al abuelo le llegó la citación para presentarse en el ejército. Era la guerra. El abuelo no quería ir al ejército, quería ir a América. Su novia tampoco quería que fuera al ejército, quería que se casara con ella. Entonces desertó y se escondió en la casa de su novia. Un año estuvo el abuelo escondido sin salir de la casa de su novia, de la pieza de su novia, de la cama de su novia. ¿El abuelo? ¿Esperando qué? Esperando un documento. Atento a los enfermos, a los accidentes, a los muertos, con su traje bien cortado en la casa de su novia, esperando un muerto joven para comprar su documento de no desertor, limpio y prolijo documento. ¿Y cómo era por afuera la casa de su novia? Era una casa como todas las casas. ¿Y cómo era por dentro la casa de su novia? En el libro de los recuerdos hay una foto. Se ve una alfombra en el suelo, y sobre la alfombra hay una mesa, y sobre la mesa hay una máquina de coser, y alrededor de la mesa hay sillas, y atrás de la mesa hay un mueble grande, oscuro, que parece un ropero, y a un costado de la mesa hay una silla mecedora, y del otro lado hay un sillón. ¿Hay cuadros en las paredes? No, no puede haber cuadros porque no hay paredes, y alrededor de la alfombra el piso es blanco, muy blanco, porque está hecho de nieve. Porque así era la casa de la novia por adentro.
pero no había bastante luz para tomar la foto. Entonces sacaron el adentro y lo pusieron afuera, así, sobre la nieve. Murió Gedalia Rimetka, medianamente joven, de bigotes. Con su documento fue el abuelo del consulado de América, la verdadera, la del norte, y le dijeron que no. No lo bastante joven murió Gedalia, no lo bastante joven como para pasar por el abuelo. En Polonia siempre hacía frío, siempre había nieve. Cuando se derretía la nieve, había mucho barro. El barro también era frío. El barro de Tomaquevo cruzó el abuelo, que quería cruzar el mar, y llegó al consulado de esta pobre América. Allí le habían dicho, no se fijan mucho, no entienden nada, les da lo mismo. Allí también es América, aunque no tanto. Lo que vale es salir de Europa, lo que vale es cruzar el mar. Desde una América ya será posible llegar a la otra. Y no se fijaron, o no les importó, o no entendían nada, y el abuelo pudo ponerse en camino para cruzar el mar. El abuelo Gedalia Rimetka, siempre elegante pero muy flaco, subió al barco en Odessa y se puso a cruzar el mar. Se comían también la cáscara de las papas. Las papas, sin embargo, tienen muchos hidratos de carbono. ¿Por qué entonces el abuelo estaba flaco? Porque comía solamente papas, pero pocas. Seguro que fue en Odessa. Los inmigrantes no se embarcaban en Odessa. El libro de los recuerdos, ¿qué dice? El libro de los recuerdos dice que el abuelo Gedalia, cuando subió al barco, tenía 17 años y usaba un sombrero de ala corta. El mar era muy largo. El barco era italiano. Los hombres dormían todos juntos en la bodega. ¿En la sentina? El abuelo Gedalia no conocía la palabra sentina. Todos vomitaban, pero el abuelo no. Gedalia, alto y flaco, veía vomitar a sus hermanos de barco. Había polacos y rusos, y también italianos, embarcados en Génova. En el barco se comían mucha pasta, macarrones y ñoquis, pero no ravioles. Fusilis, cintitas, fettuccini, a la boloñesa, con tuco, con pesto. Por eso, cuando el abuelo llegó a América, ya no era flaco. En 20 días había engordado 20 kilos. El abuelo comía mucha pasta y no vomitaba. También, desde que llegaron a Brasil, comía bananas. Llegaron primero a Pernambuco. Había negros, había indios, hacía mucho calor. Al abuelo no le gustó. ¿Esto es América?, decían, decepcionados, los hermanos de barco. Cambiar barro por barro, mal negocio. Barro caliente en vez de barro frío de Polonia. Pero embarcaron bananas, primero verdes, después amarillas, grandes cachos de misteriosas bananas. Así fue como un muchachito flaco y aventurero se embarcó en Odessa y el abuelo Gedalia, gordo y severo, bajó en Buenos Aires. Nunca quiso comer frutillas. Frutillas se encuentran a montones en el bosque. Bananas es otra cosa. Y los que comían según la religión en el barco, ¿qué comían? Los que comían según la religión en el barco no comían. Llegaron después a Buenos Aires, mucho más aceptablemente América, comparable a Varsovia, Buenos Aires, una ciudad. Durmió en el hotel de inmigrantes, amigos lo esperaban, hacía frío, no como en Polonia, pero mucho más que ahora. Otro frío era el frío de los inmigrantes. Adentro de la ropa se ponían papeles de diario para calentarse. Los papeles de diario calientan bien, así, debajo de la camiseta, papeles, diarios enteros. Por poco tiempo viajó a Entre Ríos, donde estaban las colonias. En Entre Ríos, a la mañana temprano, también hacía frío. Con los dedos agarrotados, ateridos, el abuelo, que ya no era elegante, ordeñaba vacas. El abuelo Gedalia sabía cortar trajes de buen corte, sabía coser y medir, no sabía ordeñar vacas ni levantar cosechas de lino, pero sí sabía andar a caballo. Y aprendió enseguida a comer asado. Después vino a la ciudad. Después la llamó a la abuela, que lo esperaba en Tomaquevo, y no la puso a trabajar de puta, sino de vainillera. Después ganó mucha plata.
Después se murió de un colapso. ¿Cómo de un colapso? ¿El abuelo Gedalia no se salvó del colapso con bolsas de agua caliente y de agua fría? El abuelo Gedalia se salvó de un colapso y se murió de otro colapso. Así es la vida. El abuelo, dijo la tía Judith, era un hijo de puta que nos cagó la vida a todos. El tío Pinche decía que la tía Judith era mentirosa y muy boca sucia. Al tío Pinche nunca le gustaron las mujeres boca sucia. El apellido Rimetka. El Gedalia original, el que murió en Polonia, aquel cuyo documento de identidad compró el abuelo, aquel que murió no lo bastante joven como para que la cara del abuelo coincidiera con su foto, no lo bastante joven como para que el abuelo pudiera hacer pasar su documento por propio en el consulado de la América verdadera, la del norte. Ese Gedalia nunca se llamó exactamente Rimetka. El apellido Rimetka fue el producto de una combinación de la fineza auditiva y la arbitrariedad ortográfica de cierto empleado, sumados a su particular forma de interpretar un documento escrito en una lengua desconocida, más su concepto personal sobre el apellido que debía llevar en el país un extranjero proveniente de Polonia. Del empleado del registro civil, que en su momento le tomó los datos al abuelo Gedalia para confeccionar su documento argentino. Como tantas otras familias de inmigrantes, los Rimetka tuvieron así un apellido intensamente nacional, un producto aborigen, mucho más auténticamente argentino que un apellido español correctamente deletreado, un apellido, Rimetka, que jamás existió en el idioma o en el lugar de origen del abuelo, que jamás existió en otro país y en otro tiempo. Sobre la personalidad del abuelo Gedalia. El abuelo Gedalia era un hombre de costumbres regulares. Todos los días a las 5 de la tarde iba a tomar el té inglés a la confitería Richmond de la calle Florida y se sentaba a charlar con sus amigos y a ver pasar a las chicas. En su vida pisó el abuelo Gedalia la Richmond de Florida. Él siempre iba al Bar León. Es posible que el abuelo Gedalia nunca haya pisado la Richmond de Florida, pisar, lo que se dice pisar, porque se sentaba en una mesa de la vereda. A lo mejor alguna vez la pisó para ir al baño. Se podría pensar que se sentaba adentro cuando llovía, pero no es así. Cuando llovía no iba porque no pasaban chicas. El abuelo Gedalia iba a la Richmond y al Bar León, porque era prestamista y tenía clientes en los dos lados. Con los clientes de la colectividad se encontraba en el Bar León y con los otros en la confitería Richmond. El abuelo Gedalia nunca le prestó a nadie de la colectividad cobrando intereses porque eso estaba muy mal visto. Tampoco le prestó nunca a nadie nada sin cobrar intereses. A los prestamistas no los dejaban entrar al Bar León. Mentira. El abuelo Gedalia, cuando se hizo viejo, citaba a sus clientes en el Pumpernickel. Era un snack bar donde vendían hamburguesas. Al abuelo Gedalia las hamburguesas no le gustaban, pero el Pumpernickel le gustaba mucho porque como no había mozo, podía estar sentado el tiempo que quisiera sin pagar consumición. Pumpernickel rima con cuentenic. Cuentenic es algo medio parecido a prestamista. Cuentenic no tiene nada que ver con prestamista. Cuentenic es una especie de vendedor. Además de prestamista, el abuelo Gedalia también fue cuentenic. Como prestamista ganó más plata. Como cuentenic tenía que andar mucho en bicicleta hasta que se compró el primer auto. Digamos que el abuelo Gedalia se encontraba con otros hombres en un bar o en una confitería. Es probable que fueran clientes, porque el abuelo Gedalia nunca tuvo amigos. Es completamente seguro que miraba a las chicas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Están de acuerdo? No. El abuelo Gedalia era muy sociable. Tenía muchos amigos. Casi todos sus amigos eran inmigrantes, como él, pero también tenía amigos criollos. Estaba especialmente orgulloso de sus amigos criollos. No todos los inmigrantes tenían amigos criollos. Muchos años después, cuando el abuelo Gedalia conocía a alguien que era hijo de inmigrantes, enseguida le preguntaba el apellido,
y después le decía que había viajado en el barco con alguien que se llamaba así. Al que lo escuchaba por primera vez le caía muy simpático y empezaba a hacerle muchas preguntas acerca de esa persona para tratar de averiguar si era alguien de su familia. El abuelo Gedalia fue siempre un terrible amarrete. El abuelo Gedalia no fue siempre un terrible amarrete. Cuando el abuelo Gedalia era joven, le gustaba ostentar. Recién después de la debacle se volvió codito de oro. El abuelo Gedalia se volvió codito de oro cuando los hijos ya eran grandes. En la época en que compró la casa vieja el abuelo Gedalia era amarrete para algunas cosas, pero en otras le gustaba ostentar. El abuelo Gedalia tuvo un automóvil hispano-suiza y nos sacaba a pasear a todos, y a mí me hizo hacer un tapadito de piel de castor y nos íbamos todos a veranear al Uruguay, a Positos. Y si no me crees, ahí tenés las fotos para ver. No era un hispano-suiza, era una coupé Packard y le decíamos la Packard. Veraneábamos siempre el Mar del Plata, y si no me crees, ahí tenés las fotos para ver. Si no se ven los lobos marinos, no se puede saber si es Mar del Plata. Tampoco se puede saber si es Positos. El abuelo Gedalia era admirador del Kaiser y por eso a tío Pinche le puso de nombre Isaac Guillermo. También admiraba a los alemanes en general, hasta la época de la Segunda Guerra. Después de la Segunda Guerra, a los alemanes le tenía odio y miedo, pero igual seguía admirándolos. El abuelo Gedalia estaba con Irigoyen y por eso le puso al tío Silvestre de segundo nombre Hipólito. De primer nombre le puso Schloime, pero el del registro civil no entendió o se hizo el que no entendía. Al abuelo Gedalia no le importaba nada de la política. El abuelo Gedalia en Polonia era comunista. Después vino a la Argentina y se hizo pancista. ¿Cómo iba a ser comunista con la pelota que le daba la religión? Cuando uno es comunista, después la religión no la agarra nunca más. El abuelo Gedalia a la religión no la agarró nunca más. Lo que hacía era seguir la tradición y nada más, por el qué dirán. Y entonces, ¿por qué le echó a la tía Judith? La tía Judith siempre fue una pesada, insoportable, varonera y deslenguada, y el abuelo Gedalia se la sacó de encima con la excusa de la religión. Mentira. Mentira que parte. Si no le importaba nada de la religión ni de la pinche política, ¿por qué le puso Hipólito al tío Pinche? Porque no le importaba nada de la política, pero igual estaba con Irigoyen. Cuando la abuela decía algo, el abuelo Gedalia comentaba, ella tiene boca y habla. Otras veces decía, hay una cita en el Talmud que dice que cuando una persona nace estúpida va a seguir estúpida toda la vida y cuanto más hable más se le va a notar lo estúpida que es. Después repetía la frase en hebreo. Los nietos de tía Clara fueron a una escuela donde se enseñaba hebreo. Desde entonces, cuando citaba el Talmud, el abuelo Gedalia no repetía más la frase en hebreo. El abuelo Gedalia y la abuela se querían mucho. El abuelo Gedalia y la abuela se querían mucho a su manera. Cuando el abuelo Gedalia estaba escondido en la casa de los padres de la abuela para salvarse del ejército polaco, no decía nunca, ella tiene boca y habla. Cuando el abuelo Gedalia no le gustaba la comida, la tiraba al suelo. Por ejemplo, cuando no tenía bastante sal o no estaba lo bastante caliente. Cuando el abuelo Gedalia estaba hablando y la abuela lo interrumpía, al abuelo se le llenaban los ojos de lágrimas y la miraba como diciendo, total, estoy ya tan viejo que a nadie le importa faltarme el respeto. Cuando la abuela estaba hablando, el abuelo Gedalia le interrumpía todo el tiempo. El abuelo Gedalia vendía cosas a plazos. ¿Qué cosas? Cualquier cosa. Lo importante no eran las cosas, sino los plazos. ¿Así era ser cuentenic? Sí. Primero vendía a pie y después en bicicleta, pero cuando tuvo el primer auto nunca lo usó para vender, sino para pasear. El abuelo Gedalia decía que después de haber estado toda la mañana pedaleando, un hombre que trabaja tiene derecho a que su mujer le ponga sal en la comida.
Con eso quería decir que si la comida no tiene bastante sal, un hombre que trabaja tiene derecho a tirarla al suelo. Cuando el abuelo Gedalia se hizo muy viejito, no podía comer con sal porque le subía la presión. Pero sí podía seguir comiendo muy caliente. Vender las cosas a plazos era ser de cuentenic. Los cuentenics se juntaban en una cooperativa de cuentenics. Las esposas de los cuentenics se llevaban cosas de la cooperativa a descontar y a precio de costo. Pero nunca jamás en la vida se les ocurría comprar nada a plazos. Cuando el abuelo Gedalia decía una mentira, se daba palmadas en la rodilla izquierda. El abuelo Gedalia tenía artrosis en la rodilla izquierda. La tenía como hinchada y deformada y se la palmeaba todo el día. El abuelo Gedalia tuvo un negocio de telas en el barrio de La Boca. Los negocios de telas se llamaban sederías, aunque no vendieran solamente seda. Cuando había sudestada y se inundaba La Boca, el abuelo Gedalia hacía una gran venta al costo por inundación. Para que las telas no se mojaran, las ponían siempre en lugares bien altos. Para la gran venta al costo por inundación, el abuelo Gedalia tenía que mojar las telas en un tacho del fondo. ¿El negocio de La Boca fue antes o después? Fue después de que el abuelo Gedalia dejara de ser cuentenic, pero antes de que fuera prestamista. El abuelo Gedalia siempre era prestamista, hasta en Polonia también. El abuelo Gedalia no pudo ser prestamista en Polonia porque cuando vino era muy jovencito. Hay gente que cobra intereses desde que está en la panza de la madre. Hay gente que cuando nace le presta a la partera una garantía hipotecaria. Prestamista es una forma elegante de decir usurero. Prestamista no es nada elegante. El abuelo Gedalia era usurero y también prestamista. Y desde que dejó de cortar y coser su propia ropa, ya no era elegante. El preferido del abuelo Gedalia era el tío Silvestre, porque se levantaba muy temprano y jugaba con él al dominó. El tío Silvestre era el único de los hijos con el que el abuelo Gedalia tenía interés en conversar. Por ejemplo, entraba al dormitorio de Silvestre, miraba la biblioteca y preguntaba por el valor de reventa de los libros. También se dice que un domingo a la tarde lo llevó a pasear en tranvía y le compró un sándwich de jamón. El abuelo Gedalia no comía chancho porque estaba prohibido por la religión. El abuelo Gedalia no comía chancho en público. El abuelo Gedalia era un chancho. Cuando el mayor de los hijos del abuelo Gedalia y la babuela, el que llegaría a ser con el tiempo el tío Silvestre, empezó a ir a la escuela, todavía, como suele suceder con los hijos mayores en las familias de inmigrantes pobres, no dominaba el idioma del país. Esa desventaja con respecto a sus compañeros le produjo grandes sufrimientos morales. Tardó poco en poseer un vocabulario tan amplio como cualquiera de los demás chicos. Modificó con gran rapidez sus errores sintácticos y gramaticales en castellano, pero le llevó años enteros llegar a pronunciar la terrible R de la lengua española, la fricativa alveolar sonora. La punta de la lengua se resistía a vibrar en ese sonido de motor que escuchaba y envidiaba en niños mucho más pequeños que él, vibración que era capaz de imitar con el labio superior, pero no con la maldita punta de la lengua. Pinche, el segundo de los varones, que aprendió a hablar imitándolo a Silvestre como lo imitaba en todo lo demás, nunca pudo llegar a pronunciar la doble R, que a Silvestre solo se le entregó mucho después, ya en plena adolescencia. Decí regalo, le decían los otros chicos. Decí R con R guitarra, le decían. Decí que rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Y cuando escribía, Silvestre confundía territorio con territorio. Y la maestra se sorprendía de esa dificultad en un alumno tan bueno, tan brillante, tan reiteradamente abanderado. Entonces, un día llegó Silvestre enojado y decidido a la casa vieja y declaró que en esa casa no se iba a hablar nunca más el otro idioma, el que sus padres habían traído con ellos del otro lado del mar.
Ese idioma agonizante que tampoco en el país de donde los padres habían venido era la lengua de todos, la lengua de la mayoría, que ni siquiera era la lengua que los habían obligado a usar en la escuela pública, pero sí había sido en cambio para ellos el idioma de sus padres y el de sus amigos y el de sus juegos infantiles y las canciones de cuna y las primeras palabras de amor y los insultos y para siempre el idioma de los números, el único idioma en el que era posible hacer las cuentas. El otro idioma, el íntimo, el propio, el verdadero, el único, el idioma que no era de ningún país, el idioma del que tantos se burlaban, al que muchos llamaban jerga, el idioma que nadie, salvo ellos, y los que eran como ellos, respetaban y querían, el idioma que estaba condenado a morir con su generación. Y sin embargo, cuando Silvestre llegó ese día de la escuela y sin sacarse el delantal declaró que la señorita había dado orden de que en su casa tenían que hablar solamente castellano, nadie se sorprendió. El abuelo Gedalia le gustó mucho la idea por dos razones. Porque necesitaban para su trabajo de cuentenic, es decir, de vendedor, mejorar todo lo posible su habilidad con la lengua del país en que vivía, y también porque se le presentaba una oportunidad más de humillar a su mujer delante de sus hijos. Esa actividad era una de sus diversiones preferidas. A la babuela, que nunca había hablado de corrido la lengua de la mayoría, ni siquiera en su país de origen, el castellano le parecía un idioma brutal, inexpresivo y sobre todo inaccesible, y hasta ese momento se las había rebuscado con gestos y sonrisas y algunas palabras para hacer las compras. Era la época en la que el carnicero regalaba el hígado para el gato de la casa. La babuela señalaba el trozo de hígado sangrante y sonreía muy avergonzada, y el carnicero se lo envolvía en un pedazo grande de papel de diario. Pero si así lo había dicho la señorita, así debía ser. La babuela le tenía un poco de miedo a la maestra, que era para ella casi un funcionario de control fronterizo, alguien destacado por las autoridades de inmigración para vigilar desde adentro a las familias inmigrantes y asegurarse de que se fundieran, se disgregaran, se derritieran correctamente hasta desaparecer en el crisol de razas. Y así fue como el idioma de las canciones de cuna y las palabras de amor y los insultos de los que con el tiempo llegaron a ser los abuelos desapareció. Al menos en la superficie, en la casa de la familia Rimetka, quedó para siempre encerrado en el dormitorio grande y los hermanos menores, Pinche y Clarita, apenas lo entendían. Fuera del dormitorio, el abuelo Gedalia se complacía en no entenderse con su mujer en castellano, de manera más completa y al mismo tiempo más sutil que la que usaban para no entenderse en la que era para ambos su lengua natal. Es por eso que en el libro de los recuerdos son muy pocas o ninguna las palabras que no aparecen en castellano. Ana María Yúa, el libro de los recuerdos.